Les doy la bienvenida al Museo Unamoy. Muchas gracias a quienes están aquí presentes y muchas gracias a quienes nos están sintonizando a través del Facebook Live del museo. Es un placer para mí recibirles en este espacio museístico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. En este museo dedicado a la universidad, pero dedicado también a promover el patrimonio cultural, a promover las vinculaciones y las relaciones que rodean la vida universitaria. En ese sentido, es muy grato para mí poder presentarles el día de hoy la presentación del libro La fuerza de mi historia, Notas de Resiliencia, que tendremos en el marco de la exposición Disruptivas, Mujeres en la Universidad, que ahora estamos presentando desde noviembre hasta el 31 de mayo de este año. Y bueno, es muy significativo para nosotras poder en este marco presentar la presentación de este libro tan maravilloso, porque que por cierto coordinan Fabiola García Hernández, Marisela Mendoza Ruiz, Evelyn Maribel Anaya González y Gabriela Larraguibel Sosa. Muchísimas gracias por estar presentes en nuestro panel, y que es un libro que compila textos de mujeres que vienen de trabajan desde la perspectiva de género, pero de manera transdisciplinar, y que presentan textos, reúnen aquí textos que son cuentos, son crónicas, son ensayos, son poesía, además acompañados de unas ilustraciones preciosas. Es un libro que nos habla de las experiencias de mujeres, es un libro que nos conmueve, que nos lleva, que nos toca, que nos resuena. Y es por eso que me parece tan importante que se esté presentando en el marco de la exposición Disruptivas, porque esta exposición que estamos presentando ahora, como su título lo dice, habla sobre la historia de las mujeres en la universidad. Es una historia que rebasa cualquier espacio universitario, es una historia que en realidad tiene que ver con dos conceptos centrales, que son las disrupciones, esos gestos de ruptura que las mujeres han tenido que hacer para poder hacerse escuchar, para llegar, para exigir derechos, para llegar y romper barreras, para romper silencios. Y que, bueno, hablando desde aquí, desde este espacio, que además no solo es el Museo Unamoy ahora, sino que tiene una larga historia y fue donde inició la historia de la universidad en México. Aquí fueron las primeras sesiones de la Real Universidad en el siglo XVI, y que era una universidad sin mujeres, era una universidad en donde las mujeres no estaban presentes, y que sin embargo eso no quería decir que las mujeres del siglo XVI no estuvieran pensando, creando conocimiento, transmitiéndolo a otras mujeres. Y eso me lleva al segundo concepto que cruza la exposición, porque también cruza este libro, que son los entramados, las redes entre mujeres, el compartir nuestras experiencias, nuestros saberes, el conocer los saberes y las experiencias de las que vinieron antes de nosotras, y desde ahí ir construyendo conocimiento juntas. Creo que es muy, muy significativo para nosotras, por eso un libro como este, un libro que surgió del área de disciplinas humanísticas de la preparatoria agrícola de la Universidad Autónoma de Chapingo, desde un espacio en donde las mujeres son extrañas, en un espacio que suele ser masculinista, de hombres, digamos, y en donde ellas han ganado espacios en donde se han hecho escuchar, y desde ahí nos comparten una serie de experiencias muy profundas y que estoy segura que van a resonar en quienes nos están escuchando. En particular,
En particular, quiero referirme al poema que da título a este libro, La fuerza de mi historia, un poema de Inocencia Rosalía Ruiz Galicia, que nos recuerda que la lucha siempre está con nosotras, es llevar la alegría, ese saber que vamos llevando a través de nuestra vida y que me parece muy potente. Estoy segura que nuestras ponentes, nuestras participantes, panelistas en esta sala nos van a contar más sobre él. Y entonces, sin más, quiero darles la palabra, se las voy a presentar. Tenemos aquí a Gabriela Larraguidel Sosa, muchas gracias. A Fabiola García Hernández, bienvenida. A Lavinia Nida Espinosa Heredia, mucho gusto y muchas gracias por estar aquí. A Evelyn Maribel Anaya, bienvenida. A Minerva Aguilar Temostlin, muchas gracias por estar aquí. María Guadalupe Asensio, bienvenida. Y a Marta Castillo Beltrán. Bienvenidas todas a esta mesa, muchas gracias por presentarnos este trabajo y bueno, pues les doy la palabra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por habernos invitado. Para nosotras es un gran honor, pero además representa muchas cosas el poder estar acá porque hemos dado la vuelta con este libro en muchos espacios. Y más allá de hablar de un libro, hablamos de las historias de las mujeres que escriben ese libro, ¿no? Porque eso es lo que reflejamos. Aquí está. Pero sí me escuchan. Ajá, está muy pequeño el espacio. Bueno, entonces la importancia de este libro es que justo creo que tenemos una cabida impresionante en este espacio que ustedes han creado en esta exposición de disruptivas, porque venimos de una institución que era una institución militarizada, una institución meramente de hombres, y hasta los años 70 recibió mujeres. Todavía conserva muchas cosas de esa institución de antaño, y ha sido difícil como mujeres de pronto picar piedra en el contexto de este tipo de universidad, incluso a nivel de cargos, a nivel de academia, ¿no? Somos menos las mujeres, decía hace rato la maestra Fabi que somos el 20% de mujeres docentes. A nivel de estudiantes ya hay un 40%, 45% más o menos, pero bueno, en ese contexto hablar de un libro que además no es un libro académico, ¿no? O sea, técnico desde la academia, sino es más bien un libro literario, ¿no? Y el haberlo podido crear, el haber podido tejer estas historias, por eso lleva ese pequeño título abajo de Notas de Resiliencia, ¿no? Porque al final eso ha significado para nosotras y afortunadamente también para las mujeres que han podido leerlo, ¿no? Que hay como un reflejo, como este espejo de yo también viví eso, a mí también me pasó, también tengo esa historia. Y es como, ha sido como un proceso muy sanador, ¿no? También desde nosotras, pero también para quienes lo leen. Y creo que esa es la importancia quizás de este libro, Notas de Resiliencia, la fuerza de mi historia, porque cuenta la historia de nosotras como mujeres en un contexto universitario, pero además las vivencias a veces personales de cada una, o lo que vimos en otras mujeres, o lo que compartimos, o alguien nos comentó. Y eso es justo lo que encontramos acá, ¿no? Lo presentamos hace poco tiempo en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario y alguien compartía la historia muy impresionante de una mujer rural que tuvo un bebé y de repente tuvo un aborto espontáneo y así como estaba arando la tierra, pues ahí enterró a su bebé, ¿no? Entonces ese tipo de historias que nos atraviesan como mujeres justo es como un reflejo de eso en este libro y esa es la trascendencia que tiene, ¿no? Y bueno, creo que es importante que sepan el contexto, sobre todo universitario, porque debemos hacer algo para rescatar las historias de las mujeres en todo, pero también en las instituciones académicas, porque esto finalmente, leía yo en su introducción a la exposición que la escritura había significado también como una forma de resistir, y eso es este libro, justo es eso, es una resistencia y una disrupción ante una mirada masculinizada de los espacios académicos y literarios, ¿no? Y bueno, yo creo que les doy la palabra a mis compañeras para que ellas puedan leerles un poco de lo que contiene este texto y compartirlo y comentarlo, ¿no? No, tú. Creo que seguías tú. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marta Castillo. Yo pertenezco a una de las áreas duras que doy física ahí en la preparatoria y pues trabajo creo que somos 3 mujeres y 35 hombres. Entonces ha sido
pues como dice la maestra Lavinia, un poco complicado, difícil, y pues les doy gracias que me hayan invitado a escribir esta parte. Y bueno, yo voy a hablar, mi historia, estoy hablando desde la fuerza de mi historia, lo que me hizo salir, y ahorita pues terminar una carrera, estudiar, y bueno, desde pequeña con mamá creí que el amor era un amor de cuidados, de cariño, de sentirme bien, de familia. Pero después asumí que no es así, que es algo más complejo, de ilusiones, de fantasías, de magias, de creencia. Cada familia tiene detalles de crear y esperar bondades de las personas, fechas importantes, regalos, creencias, de personajes de Navidad, los Reyes Magos, etcétera. Muy personalmente, mi pensamiento era de ilusiones, fantasías y creencias que duró casi toda mi vida. Mi forma de pensar implicaba relaciones causales o irracionales, a menudo basadas en superstición, la magia o las creencias de fuerzas sobrenaturales, de influencia mística, a ciertos objetos, acciones, eventos, ilusiones, fantasías. Tal vez por esa falta de razonamiento lógico. Y bueno, mi madre vivió en la creencia de la fe, oraba todo el tiempo, su cultura y tradición de no separarse de mi padre, aunque no fuera feliz. No convivía como marido y mujer, reñían todo el tiempo, vivían en un mundo diferente. El sureño de Tulancingo Hidalgo con creencias machistas, bebedor y mujeriego. Por otro lado, la idea de mamá de regresar a vivir a su lugar de origen, su pensamiento de ilusión. Así transcurrió mi vida entre historias de rancho, de misterio, de suspenso, de creencias sobrenaturales, místicas y la vida en familia. Este fue mi pensamiento durante muchos años. Tener la creencia que tu bienestar está en otras personas, que te hace sentir bien. Vives en esta fantasía de amor correspondido, te casas, tienes hijos, te separas y piensas que encontrarás ahora sí a la persona ideal que llene esta ilusión y fantasías que creaste en tu pensamiento mágico. Hay que tener cuidado y aprender a tener moderación en las ilusiones, disfrutar el amor sin expectativas, sin pensar en el mañana. Estoy asimilando que la experiencia me permite aprender de las historias y no repetir patrones desde comportamiento que no nos llevan a ningún lado. Valorar nuestro tiempo y no perderlo con nadie. Analizar las historias sin engañarlos y ser más realistas. Mi conclusión en esta etapa de mi vida es que el amor requiere trabajo, compromiso y comunicación, no una ilusión de fantasía o magia que solucione las dificultades al percibir las falsas creencias sobre el amor y superarlas. Podremos tener relaciones más sólidas, saludables y satisfactorias. Valorando la individualidad, tendremos relaciones más auténticas, basadas en el respeto mutuo, abiertas y el compromiso genuino, realista y de bienestar. Bueno, pues mi madre era norteña, mi padre sureño. Realmente a mí me ayudó mucho a eso, en mi persona, a crecer y estudiar y desenvolverme, porque aparte tengo 3 hermanos y pues siempre como que ellos trabajando y yo en casa, ¿no? Entonces yo vivía con mi mamá como que ilusiones de esto, de que va a venir el príncipe azul y te va a sacar, y pues no. Entonces yo creo que hay que vivir más en la realidad. Y bueno, está interesante, es un ensayo de 4 hojas y pues aquí está para que lo lean. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Minerva Aguilar Temolsin, yo nací en Tlaxcala, llevo 3 años en la preparatoria agrícola en Chapingo. Yo me he dedicado a escribir, bueno, desde que estaba en la universidad, a los 18 años, en Tlaxcala estaba el poeta Juan Bañuelos. Y bueno, la familia de mi papá es de Morelia, Michoacán, y la familia de mi mamá, el Temolsin, sí es muy típico de Tlaxcala. Entonces, pues yo me dediqué, y mi orientación a la poesía fue sobre el tema del erotismo, estando en un estado tan, pues tan conservador, ¿verdad? También eso acarreó algunos desafíos, varios desafíos.
Y pues hace un año se me operaron y bueno, tengo una prótesis. Y esto pues sí ha cambiado mi estilo de escritura, pero aquí en este libro, en La fuerza de mi historia, más bien el tema sigue siendo erótico amoroso, ¿verdad? Muy entregado y un poquito en el contexto de que el amor hay que entregarlo al varón, porque bueno, pues así nací en ese tipo de sociedad, y bueno, pues porque aparte yo me creía en este momento, cuando escribí este poema, quería conquistar a alguien, un hombre que no podía conquistar, era un hombre prohibido, pero sabía que yo de todos modos hice mi lucha, ¿ok? Quiero decirte que en nombre de mis antepasados, de las mañanas cálidas y el agua en la cafetera, en nombre de mis padres, de mis enemigos, los que me ignoran y me padecen, en nombre de mis secretos, mis indiscreciones, mis juicios errados y anticipaciones, en nombre de las distancias, de mis infiernos y paraísos, de las palabras que no pude decir por cobardía o coraje, en nombre de los que no tienen nombre, los olvidados, los que no tienen lágrimas, en nombre de las hormigas negras, los pájaros en vuelo, los abrazos de un manco y los sueños de los ciegos, en nombre de lo que soy y no soy, de este pedazo de dudas, mis entrañas, en nombre de mis ríos ignorados y desiertos conocidos, de mis memorias robadas, en nombre de mis pesares y de esta historia, por favor, quédate conmigo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Guadalupe Asensio Jacinto y bueno, yo ya tengo trabajando en Chapingo 28 años y medio y bueno, pues nada más quiero comentarles que cuando yo entré a Chapingo, pues fui asediada y acechada por muchos profesores, obviamente no sabían que yo tenía una pareja y hasta un hijo y entonces estaban muy ofrecidos ahí, ¿no? Pero bueno, nada más lo comento porque llegaba una mujer y todo el mundo quería y ¿no? Sobre ella, pero bueno. Quiero decirles que, bueno, yo estoy leyendo aquí, dice una pregunta que tienen ahí, ¿en tu familia hay mujeres con educación universitaria? Pues yo quiero decirles que mi historia, en un cuento que escribo aquí que se llama El amor no es para siempre. En este cuento que yo escribo aquí, pues comento algo de esto, ¿no? Porque yo vengo de una familia donde mi papá y mi mamá nunca fueron a la escuela, no sabían leer ni escribir. Somos 5 hermanas, 2 hombres y yo soy la quinta. Y ninguno de mis hermanos ni de mis hermanas estudiaron una carrera universitaria. Soy la única que estudié una carrera universitaria. Bueno, estudiaron algunas otras cosas, pero ya después, ¿no? Pero bueno, soy la que estudié y de alguna manera que rompí algunos estereotipos y patrones en mi casa, ¿no? Y fui como que el ejemplo de mis sobrinas, que ahora pues ellas ya tienen otra forma de ver la vida. Entonces voy a leer un pequeño párrafo de esto que cuando me invitaron a escribir, pues yo dije, ¿qué escribo? ¿Qué escribo? Pero quiero decirles que esto lo escribí después de un divorcio, de una relación casi de 30 años. Entonces este escrito pues me sirvió para manejar ese proceso de duelo y bueno, y para que decirle a los alumnos, a las personas que lean, y sobre todo a las mujeres, que así se los digo, no renuncien a su proyecto personal, a su vida. Hay que ser autosuficientes económicamente en sus decisiones, en todo, ser autosuficientes porque hay muchas mujeres que siguen atadas no porque quieran estar, sino porque
Ahora que después de haberle dedicado tanto tiempo a una familia, pues no hay posibilidades, sí hay posibilidades, pero no a lo mejor en el nivel o la calidad de vida que tenía en pareja, y pues no se separan o no se divorcian, pues porque no tienen una estabilidad económica sobre todo, ¿sí? Entonces el amor no es para siempre. Lidia, como muchas mujeres, tuvo que luchar contra la tradición y el deber ser, tratando de romper estereotipos, trabajar dobles o triples jornadas para poder seguir sus sueños y ser ella misma. Desde niña, Lidia reproducía patrones de conducta que le fueron impuestos, por lo que protestaba por su condición de haber sido mujer. En su mundo parecía que los hombres tenían muchos más privilegios que las mujeres. Ellos podían escaparse de las labores domésticas, las niñas y adultas no. Por el contrario, eran obligadas. Los hombres podían salir a la calle a jugar, a practicar algún deporte, mientras las niñas que lo hacían eran criticadas y castigadas o golpeadas por considerarlas machorras o marimachas. Perdón. Esa forma desigual del trato a las mujeres hizo que en su adolescencia dudara de querer ser mujer, pues sentía que no encajaba completamente en lo que implicaba su género. Se sentía confundida, impotente y con mucho enojo por las prohibiciones que le imponían en su familia y la sociedad misma. Conforme creció, aumentaron las responsabilidades del hogar y la exigencia de aprender a hacerlo muy bien, porque tenía que estar preparada para casarse y servir a su esposo. Aunque ella no compartía esa idea, aprendió las labores domésticas a la perfección: lavar, planchar, bordar, tejer, etcétera, lo que era bien visto. Desde pequeña soñó con estudiar una carrera universitaria. No sabía qué, pero tenía claro que quería tener una profesión. Carecía de un modelo a seguir porque nadie de su familia había llegado más allá de la secundaria. No tenía idea de cómo sería la vida y las responsabilidades de una persona con profesión. Solamente conocía la responsabilidad para el trabajo y la familia, ya que tanto su papá como su mamá tenían que salir a trabajar. Sus padres, como muchos, migraron de la ciudad a la Ciudad de México buscando mejores condiciones de vida. Sobrevivieron y lograron una estabilidad económica aún sin saber leer ni escribir. Dicha estabilidad económica fue uno de los factores que hicieron posible que Lidia se dedicara al estudio de tiempo completo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Maribel Anaya González y bueno, también soy profesora investigadora junto con mis colegas y agradezco mucho el espacio, agradezco estar aquí y bueno, creo que estaba yo reflexionando qué hablar con respecto a la fuerza de mi historia, pero sobre todo cómo vincularla con este tema en esta exposición de disruptivas y por qué es disruptivo la fuerza de mi historia o qué ha dejado. Ya hace rato mencionó la profesora Lavinia y que bueno, no recuerdo si sí o no mencionó que ella acaba de terminar su periodo de ser directora, la primera directora de la preparatoria agrícola. Entonces, disruptivo, ¿por qué? Porque además de que ella mencionó que esta institución, obviamente, pues está muy enmarcada todavía o muy enraizada todavía con las cuestiones patriarcales, machistas y demás, como ya el contexto que ella mencionó, bueno, pues es la primera mujer que tiene un cargo a ese nivel en esta institución. No solo eso, sino que también este libro, La fuerza de mi historia, es el primer libro que es coordinado por mujeres, escrito por mujeres y para mujeres de la institución, o sea, profesoras investigadoras, pero también alumnas y, bueno, también personas o mujeres externas.
Y es importante porque hablando de ese contexto en el que está la Universidad Autónoma Chapingo, pues obviamente para nosotras es un parteaguas en muchos sentidos. En primera, porque bueno, tenemos como parte de esta historia a la directora, la primera directora, y en segunda, en que concretamos o logramos tener un equipo de mujeres para poder hacerlo, y a pesar de que pues vienen todos estos comentarios de por ser mujeres, por qué logramos hacerlo rápido, o por qué lo queremos expandir, o por qué afortunadamente el libro se ha, no vendido porque en realidad no lo hemos vendido, pero se ha distribuido como pan caliente, pues para nosotros nos gusta mucho. Y nos agrada y nos sentimos muy afortunadas de que así sea, porque finalmente creemos que la historia, no solamente la fuerza de nuestra historia es de este colectivo de profesoras, sino yo creo que también es reflejado con las lectoras, con los lectores, que pues entienden un poco de esas vicisitudes que existen día a día. Historias de desamor, historias de violencia, historias de cualquier tipo que obviamente creo que a todos nos tocan. En mi caso escribí un cuento que no lo voy a leer porque son muchas hojas, pero se llama, el título es Cuando el soundtrack de mi vida me hace reflexionar. Y bueno, solo para entrar en contexto es porque en ese entonces, cuando estaban convocando para este libro, yo estaba como en un periodo emocional muy complicado, un caos así, un torbellino, y me decían, escribe, y yo, no, escribe, y no. Aparte de eso, estaba yo estudiando un diplomado, y precisamente el profesor de esa materia, en realidad, cuestiones de marketing, ¿no? Y yo como que no quería hablar de eso, mis sentimientos no conectaban, porque pues también creo que eso es lo que hace estas historias, que nos hacen conectar y entonces damos respuesta a ello. Entonces, como yo no quería escribir realmente de la mercadotecnia, empecé a escribir precisamente de, ¿qué se podría decir? Ya ni me acuerdo, un foda de nuestra vida, de la vida que nosotros tenemos, porque pues es un hecho, ¿no? A veces queremos ser exitosos, pero no nos sentimos bien, en ese momento no queremos levantarnos, no queremos hacer X cosa, y creo que el comenzar con cómo nos sentimos, pues nos ayuda mucho. Sin embargo, ¿por qué empezó esta historia? Porque cuando entregué el ensayo, precisamente, al profesor no le gustó que yo hablara de un día, de mi vida, de las mujeres, sino a fuerzas quería que hablara de mercadotecnia. Entonces, aparte, me puso una calificación muy baja y yo me sentía muy mal. Y no solo eso, sino puso comentarios que ni al caso, como que la ortografía estaba mal, como que... Y yo decía, ¿pero por qué me está diciendo eso, no? Cuando yo comenté con mis compañeras, y de hecho precisamente una de las coordinadoras, Marisela Ruiz Mendoza, que fue quien aparte de revisar la estructura de nuestros textos, ¿sí? Yo comenté con ella, porque ella estudió letras, entonces pues, dime de verdad si mi ensayo está muy mal, porque yo casi ya, aparte que tenía un caos mental, pues que un hombre me dijera que mi ensayo estaba muy mal, pues yo me sentía muy triste. Y ya después de esa historia me dijeron, ¿y por qué no haces un cuento que tenga que ver con eso? Entonces yo empecé a escribir precisamente cómo me sentía en ese momento, en donde a veces queremos leer, y no nos salen las palabras, tomamos café, nos paramos y luego un vino y bueno, hacemos una fiesta, pero menos escribimos. Bueno, ese es el soundtrack de mi vida, porque yo empecé a escribir precisamente qué sería para las mujeres saber cómo ordenar nuestra vida, cómo comenzar a hacerlo, porque precisamente a veces no sabemos ni siquiera cuáles son nuestras oportunidades, nuestras debilidades ni demás, que queremos llevar a cabo exitosamente en una área laboral y
con nosotros pues la tenemos hecha un caos. Así es como surgió este cuento, después de todo ese caos que existía y aparte por la reprobación de un profesor, que bueno, ya después pedí revisión y bueno, pues en efecto, pues sí subió mi calificación. Entonces, la disruptiva es eso, la disruptiva en este caso de la fuerza de mi historia es el contexto que nos hace a lo mejor únicas en este momento de poder seguir rompiendo esquemas en la universidad y que queremos seguir haciéndolo y sobre todo pues que cada uno de estos textos que están plasmados en este libro, pues obviamente sabemos que muchísimas personas se verán reflejados en ellos. Entonces, muchísimas gracias y bueno, pues ese es un poquito de la historia. Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola García. Muchas gracias por el espacio. Nos sentimos verdaderamente felices de poder estar integradas a las disruptivas. Somos muy felices de eso. Sin embargo, yo voy a hablar un poco de la cotidianidad de las mujeres, desde este aspecto que si somos trabajadoras, si somos docentes, profesionales, pero también nos quedamos en casa y cuando estamos en casa, y me entenderán las que han tenido hijos, yo soy mamá de 3, pues tenemos que cumplir con esa otra parte, ¿no? Y esa habitación propia de la que nos hablaba ya nuestra querida Wolf en algún momento, a veces para nosotras es la cocina. Yo voy a leerles un poema muy vinculado a esa situación. Se llama Mujer Fregona. Lavo trastes. Afuera, la ropa en el tendedero es agitada con violencia. Podría ser arrancada y llevada lejos. Quedará huérfano un calcetín viejo. No recuerdo si he lavado las cucharas que en el fondo del fregadero yacen con restos de jabón. Así que vuelvo a tallar una y otra vez, como Penélope con su hilo, pero yo con los trastes infinitos. Todas deberíamos tener una gran ventana para mirar hacia afuera o hacia adentro mientras fregamos trastes. ¿Se te ocurren las más insospechadas transgresiones con el escurrir del agua sucia? Como a Agatha Christie, que se le ocurrieron los mejores crímenes para sus novelas mientras lavaba platos. Por mi ventana entra la tarde cálida que revolotea entre las ramas de los árboles en primavera con ansias de verano. El cansancio sube desde mis pies, pero aún no he logrado acabar. Tampoco he escrito nada que valga la pena. Un artículo pendiente, cientos de palabras balbucientes, que no terminan de ser un poema. El agua sigue corriendo, llevándose la suciedad y a mis pensamientos jabonosos. Los trastes se acumulan ya limpios. Es un placer doméstico casi poético. Necesito más tiempo o menos trastes sucios, 2 manos más o alguien a quien dictarle mis ideas antes de que se vayan y se escurran por el fregadero. Fin, termine. Soy Gabriela Larraguibel y a través de una poesía recojo pues, la historia de un personaje de mi pueblo. Aunque yo nací en la Ciudad de México desde muy pequeña, mi padre por su trabajo fuimos a vivir a la ciudad de Texcoco. Y entonces a través de un taller donde empecé a pues intentar desarrollar algunas letras, ¿verdad? Algunos textos, nos pedían justamente que habláramos de un personaje femenino de nuestra comunidad. Inmediatamente, siguiendo un poco mi práctica psicoanalítica, quise considerar lo primero que venía a mi mente. Y entonces, aunque no estaba yo sobre un diván, sino sobre una mesa, y bueno, pensando un poco a quién podría elegir,
pues pensé en un personaje que considero que representa mucho de los temores que durante mis estudios en psicología embargaban mi cabeza y atravesaban mi corazón y sobre todo mi cuerpo. El temor a volverme loca. No sé si quienes han estudiado alguna vez, ¿verdad?, la mente o te metes a los estudios en psicología, ¿verdad? Siempre estás pensando que hoy creo que ya algo me está pasando, ¿no? Y recuerdo incluso que cuando ibas a las prácticas al hospital psiquiátrico, ¿no?, yo los veía todos iguales y nunca podía identificar quién estuviera pues con conductas disruptivas, ¿verdad? Ya cuando veías, seguramente quien ha tenido esta experiencia, cuando veías caminando por el hospital a un hombre desnudo, porque llegué a tener esa experiencia, o a una mujer desnuda, pues considerabas que eso sí era disrupción. Entonces, pues he pensado por qué elegí a la Canuta, ¿no?, que así se le llamaba en Texcoco a esta mujer, que me asustaba muchísimo. Tendría yo, no sé, entre 5 o 6 años. Le he preguntado a mi amiga Álida si ella lo conocía, si la escuchó, porque también más o menos es de nuestra generación, ¿verdad? No sé, Marta, si tú la recuerdas a ella, sí, sobre todo quienes somos de Texcoco desde hace mucho tiempo, porque era una vagabunda. Y entonces, pues me parece que la figura de la vagabunda, en este caso, yo pensé en ella, pues personalmente era mi temor mayor, ¿no? Me representaba en este temor de volverme loca, ¿no? Y también, en otro sentido, de manera más simbólica, de ser una vagabunda, de andar por el mundo sin tanto equipaje, ¿verdad? Incluso en ropas y demás, y sin tanta necesidad de arreglarme, porque pues estas vagabundas, yo luego me pregunto, híjole, van dejando, como lo leeré, este fétido aroma, ¿no?, que sabes perfectamente que algo está pasando o alguien está pasando por ahí, la humanidad completa, ¿verdad? La humanidad entera, sin sus perfumes, sin todas las cosas, sino el aroma en la piel, justamente en torno a la pobreza en todo sentido. Entonces, los vagabundos o las vagabundas, pues podemos interpretarlas desde una manera sociológica, también interpretar la locura desde una perspectiva psicológica, y pensaba si también desde una manera o desde una perspectiva también feminista. Pero lo que sí estoy segura es que se representa desde una forma disruptiva. Muestra, ¿no?, el trastorno mayor, la dificultad mayor de controlar las emociones y los comportamientos, el desafío ante la autoridad y ante las reglas. Y me parece que cada una de nosotros, de alguna u otra manera, lo hemos hecho. Y nos da muchísimo miedo. Y además muchísimo miedo a enloquecer. Sea en el tema de estudiar una carrera, salir de casa aunque no nos lo hayan permitido, tener un padre o una madre que nos hayan violentado, romper con las reglas de los matrimonios, con las reglas de tener hijos y del deber ser. Me parece que eso a veces te hace sentir una vagabunda loca y además sola, porque te señalan y te juzgan y bueno, muchas cosas más. Entonces, recoger la figura de la Canuta me pareció muy importante, porque además me parece que es una porción de la humanidad que menos se considera, ¿no? Ahí va el loquito, ahí va la loquita, ¿no? Hasta te quitas, ¿no? Porque da mucho miedo, sin pensar que nosotros a la vuelta podríamos estar en algún momento igual. Sobre todo quienes tenemos la experiencia de la clínica y vemos a los pacientes con esquizofrenia, ¿no?, o los adictos o las adictas, ¿verdad?, están rozando también este nivel de locura. La Canuta. Estela de fétido olor dejabas a tu paso, envuelta en trapos rasgados y oscuros, cubierta de pelos de canes sarnosos que fielmente acompañaron tu camino sin rumbo. Mujer etérea, errante, de piel sinuosa y atropellada, la locura a cuestas
el dolor inefable que deja sin palabra. Arrastrabas cadenas y en tu camino lucía el deslice de tu sombra maloliente y tumultuosa. Sigilosa no eras y levantabas sospecha de los tontuelos al escuchar tu frémito oneroso, afirmando por la plaza pública presidencial descendencia de un torero. Me refiero a Silverio Pérez, ¿verdad? Porque es muy importante en Texcoco. Te llamaban la canuta y en tu derredor bullían las dudas, las heridas, las habladurías de quienes mirábamos y sin afán corríamos, asustadas al verte. No fuera a ser que en un hecho estrepitoso nos condenaras a tu alcoba. Representas la calle, la pérdida mayúscula, el agravio que nunca cicatrizó, protagonista de la desolación sin retorno, vagabunda. Muchas gracias. Estoy conmovida, estoy emocionada por haber podido escuchar de sus bocas estas palabras que he tenido la oportunidad de leer, y hay muchas cosas que vienen a mi mente, entonces voy a decirlas, luego les voy a transmitir algunos mensajes que tenemos en redes de quienes nos están acompañando por allá, y después les voy a pedir también que ustedes nos ayuden y participen y comenten lo que les ha provocado estas intervenciones. Bueno, yo en primera quiero felicitarlas de nueva cuenta por este esfuerzo y por esta disrupción, volviendo al término que me encanta que se haya convertido en el término central en esta presentación, pero en este momento, precisamente como en la exposición y Lavinia muy bien señalaba, partimos de la escritura, es la primera, partimos de escritos de mujeres y la importancia de escribir, de dejar esas experiencias que son invisibles, de retomar, de poner luz en esos espacios que están en el intersticio entre el conocimiento y lo cotidiano, lo que parece que no tiene importancia, lo que parece que no necesitaríamos hablar de ello. Y me encanta cómo en el libro constantemente se está tejiendo ahí, en ese intersticio, en ese lugar en donde se combina la vida cotidiana con la reflexión, con el saber profundo y muy filosófico, en donde se habla del amor, en donde se habla de la soledad, en donde se habla del erotismo, en donde se habla de la lucha constante por ser vistas, por ser escuchadas. Me parece que la escritura es ese espacio en donde las mujeres han encontrado un lugar para luchar, ¿no? También en la exposición hablamos, por ejemplo, como en el siglo XIX toda la cultura escrita fue tan importante para esas mujeres que empezaron a entrar en la universidad. Fue un espacio para poder compartir, intercambiar ideas, para inspirar a otros, para defender algunas, para inspirar a otras. Y creo que este efecto es lo que hace su libro. Están en un espacio en donde tienen que estar luchando, en donde ustedes son pioneras y han abierto camino, y en sus familias, en las chicas que son sus alumnas, que las miran, de quienes aprenden de ustedes, y que compartir este espacio tan íntimo de reflexión es verdaderamente inspirador, tiene una resonancia enorme, y que estoy segura que van a ir viendo esos resultados, no solo en las presentaciones, sino viendo cómo las chicas, las alumnas van apropiándose y luchando y abriendo también espacios y siguiendo ese ejemplo que ustedes ponen ahí, ¿no? Entonces, es verdaderamente inspirador. Pensé en muchas cosas al leerlas y ahora al escucharlas,
Pero bueno, yo no me voy a apropiar de la palabra, voy a transmitirles unas preguntas que nos hacen en redes. Sobre todo hay muchas felicitaciones. Felicitaciones para cada una. Hay mensajes de mucho amor, de amor infinito, hay de todo. Entonces yo tendré que leerlas cada quien, pero en particular quiero preguntarles, les voy a transmitir la de Toledo Altaira, que pregunta, ¿qué les aportó el proceso de escritura? Y que me parece que esa es una pregunta fundamental dentro de la manera en que estamos reflexionando. Entonces, no sé quién quiera animarse a contestar. Y después voy a pedirles a quienes nos acompañan que también nos compartan alguna reflexión o alguna pregunta a nuestros autores. Adelante, por favor. Creo que una parte importante de escribir es que se vuelve un proceso terapéutico. O sea, de hecho hay algo que se llama escritura terapéutica, pero cuando tú, como lo que decía la maestra Lupita, ¿no? A ella le ayudó a sanar su proceso de divorcio, y creo que para muchas de nosotras escribir sobre lo que escribes, valga la redundancia, es un proceso de sanación, ¿no? Entonces eso representa como una liberación de lo que traes. Yo debo decirles incluso que lo que yo escribí me daba hasta pena publicarlo, ¿no? Quizá porque decía, ¿qué van a pensar de la gente que me conoce, qué va a decir, ¿no? Pero en realidad no todo es un reflejo, o sea, sí es un reflejo personal, sí lo es, pero me refiero hay muchas de estas historias que hablan de otras cosas, pero que también nos reflejan. Claro. Entonces, ese proceso me parece que es muy sanador. Yo diría que eso es lo que representa, ¿no? Un proceso de sanación, un proceso como hasta catártico, ¿no? De liberación de todo lo que uno trae acá, y que cuando lo socializas, cuando lo compartes, esa ya es como la segunda fase, también va a otro proceso. O sea, y el hecho de que sea leído y reflejado por alguien más va a otro proceso que también se vuelve como muy empoderador, ¿no? Por un lado. Por otro lado, sigue siendo un proceso de sanación, porque al verte reflejada en otras y al ver que no eres la única que tiene una vivencia como esa, pues al final también es como esta comprensión, ¿no? Entre mujeres y de las mujeres en ese sentido, pero creo que es muy sanador. Esa sería la palabra con la que yo definiría lo que ha representado. No sé si alguien más quiera. Bueno, yo en el caso de mis poemas amorosos y eróticos, bueno, sobre todo en el que yo me desahogué, que quiero decirte que pues igual me salieron lágrimas, y eso me ayudó a entender que yo soy un ente amoroso, soy un ser amoroso, pero tampoco yo no había pedido enamorarme, y cuando salió ese poema, pues esta persona había hecho todo por entrar en mis entrañas, en mi sensibilidad, ¿no? Y pues ya después, cuando ya como que me aventó, porque ya no quería incluso que leyera este poema, que ya no lo publicara, pues le digo, pues ni pongo tu nombre, ¿no? O sea, ¿qué te afecta, no? Pero sí sentí que de repente nada más había sido su pasatiempo, ¿no? Y eso, pues dije, no, yo voy a utilizarlo porque ya saqué todo, porque yo no pedí enamorarme, porque él puso un 50 y un 50, y de repente como que me quedé como loca, ¿no? Ella fue la que se enamoró, y no es cierto, ¿no? Entonces, pues eso, entender que en las relaciones siempre hay dos, y que a veces pues es importante, ¿no? Entender que digo, pues qué bonito, ¿no? Qué bonito que se haya fijado, y qué bonito que yo también me fije en mí, porque finalmente, pues, en el enamoramiento, en el fondo yo creo que uno saca lo mejor que tiene uno, y si el otro es compartido, qué padre, pero si no fue compartido, pues digo, qué padre que yo me pude dar la oportunidad de ser diferente. Y en este sentido, porque el amor es como mucha excitación, mucha explosión, pues qué padre que yo también me vi y me veo así, ¿no? Reflejada en esa explosión de sentimientos, y pues ya pasó, gracias a Dios. Bueno, déjenme decirles que, bueno, cuando yo era niña escribí mucho,
pero siempre tiré y nunca guardé nada, porque era para mí una forma de sacar mucha frustración que yo tenía por el hecho, como digo en mi cuento, de ser mujer y de muchas prohibiciones, ¿no? Pero después de escribir y en los diferentes foros, de haber leído las historias, yo no conocía las historias ni el trabajo de ninguna de las compañeras hasta que se publicó el libro. Híjole, o sea, pude conocerlas y al escucharlas, el contexto en el que escribieron, bueno, me acercó mucho más a mis compañeras, entendí mucho más. Y además de eso nos quedó como que las ganas de seguir escribiendo, de tal manera que tuvimos un taller muy padre, que en la primera semana regresando de vacaciones, dijimos, ¿por qué no hacemos un taller? Y entonces la maestra Fabiola, junto con Maricelita, dijeron, pues vamos a dar un taller en la semana de actualización. Y bueno, varias entramos ahí, y pues algunas que no están aquí, pero también dijeron, no, ¿sabes qué? Es que yo no soy escritora. Yo también digo, no soy escritora, pero a la hora de ya tallerear, de estar ahí compartiendo, de escribir y luego leer, o sea, yo escribí unas cosas ahí que pues las escribí y no tuvieron aparentemente ningún significado, pero cuando las leí, pues me desbordé de la profundidad de lo que estaba yo escribiendo en un párrafo pequeño, y creo que a muchas de nosotras nos pasó, y eso es lo que nos está dejando esta experiencia de escribir juntas. Nos criticaron porque era un taller solo para mujeres y que éramos quién sabe, bueno, ahí, pero fue un taller de mucha contención, de mucho cariño, de mucho respeto, y entraron otras maestras que yo las conozco desde hace años, pero ese espacio fue un espacio muy bonito, muy nutritivo para todas y de mucha cercanía. Y creo que esos espacios de tener algunas compañeras, amigas, en donde puede uno ser sin criticar, es algo muy valioso. Y eso es lo que a mí me deja. Yo les quiero decir que, o sea, siempre he escrito ensayos o he hecho proyectos, investigación, pero esto fue algo muy profundo porque yo me cerraba mucho a por qué era así, ¿no? Pero viéndome que siempre vivía como ilusionada y ya cuando escribes realmente vas viendo que habemos otras que pensamos igual o es lo mismo. Y de hecho cada que lo leo es diferente y son sensaciones. Una ocasión que estábamos ensayando, me puse a leerlo y pues estallé llorando, ¿no? Y entonces dices, ¿qué está pasando? Y cada vez como que es más fuerte y te hace más fuerte y anímense a escribir, chicos. Creo que libera mucho. A mí me liberó muchísimo y no tienen idea. Entonces, eso es una cosa y otra platicarla y otra leerla, porque cada vez que leemos y leemos es diferente. Y bueno, esa es mi experiencia. Gracias. Solo quiero hacer un comentario que aquí nos comparte Dave Flohaer, que dice muchas felicidades a la doctora Larraguibel. Quienes vivimos en Texcoco apreciamos exactamente las palabras en referencia a la canuta, profundidad y sensibilidad en su escrito. Muchas felicidades. Quisiera preguntarles a los asistentes y a las asistentes si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, si quieren participar. Adelante, por favor. Muchas gracias. De antemano, darles una gran felicitación por esta presentación del libro. Estas experiencias que nos cuentan como autoras, no solamente nos invitan a leer el libro, sino también a conocer quién está detrás de esas palabras y esas experiencias que nos brindan, pues creo que nos ayuda mucho para conocer todo este ámbito. Y creo que aquí se relacionan en 3 puntos muy interesantes, junto con la exposición que es disruptiva, la recuperación de un espacio público, porque me da mucho gusto que la mayoría que están aquí son mujeres, ¿no? Que van a compartir este espacio de comunidad,
más fuerte, como decían hace un rato del taller, no solamente que se vea solo el taller, sino crecer más esa red, porque es importante que podamos expresar esas cuestiones que traemos, no solamente con los escritos, y igual mi primera pregunta, ¿no? ¿Cómo invitar a alguien? Porque creo que desde este punto disruptivo, no solamente hacer un texto o escrito, sino es hacer una poesía, hacer un ensayo, hacer lo que ustedes hicieron. ¿Cómo podemos invitar a alguien que pareciera que ya está en desuso en la actualidad, ¿no? Ya la poesía parece que está desapareciendo y recuperarla, ¿no? Entonces también parece algo muy disruptivo, ¿no? Recuperar estas expresiones de la resistencia también de la lengua, en este caso escrita, y de otra manera la resiliencia yo lo vería como la resistencia, ¿no? Recuperar todas estas partes que parecieran ya estar en desuso para volverlos a ocupar. Decían hace un momento, en las obras que estuvo aquí, la escritura fue un elemento importante para hacernos escuchar, pues volverlo a ocupar, ¿no? No quiere decir que desapareció, sino hay que volver a recuperarlo. Y en esta sociedad del silencio ya casi no lo hacemos. Entonces, ¿cómo ustedes invitarían a los jóvenes, a los que nos están siguiendo en las redes sociales, a que podamos a mandarlos a escribir? Porque yo sí estoy de acuerdo con lo que dice la compañera. Luego llega alguien y te tira, ¿no? En este caso un hombre, y regularmente pareciera que no, pero te tira y ya no te puedes recuperar acerca de lo que te dicen porque estuviste mal varios años, ¿no? Y ya te digo, ya está todo mal, ya se acabó el mundo para ti, pero ya la escritura no es para ti, porque solamente es para ciertos elementos. No es cierto, es para todos, ¿no? Porque es una forma de sanación, de terapéutico. Entonces, ¿cómo nos podrían invitar a los demás a poder pues, hacer esta parte? Creo que aquí fue dos elementos muy importantes, el libro también digital y estas presentaciones que nos están dando, creo que nos ayudan bastante. Y la última, junto con la exposición de disruptivas, me parece que no es solamente, a veces se piensa que el trabajo en el museo ya es de lo que estuvo estático, lo que se quedó atrás, sino sigue vigente y sigue avanzando. Entonces, nuevamente una invitación de cómo atraer a los demás a seguir haciendo lo que hicieron las pioneras, pero que ahora ustedes están secundando como pioneras en estos nuevos tiempos. Muchas gracias. Gracias. ¿Contestamos primero? Sí, por favor. Bueno, fíjense que cuando pues hicimos el librito, le decimos, y nosotras muy contentas de presentarlo, al principio nos llamaron y fuimos a varios lugares, pero después nos dijeron, ay, bueno, ya con su librito, ¿no? ¿Por qué presentan y hombres? Nos decían, bueno, ya, ¿no? Pero decíamos, bueno, ¿y qué sigue? O sea, sí, ya escribimos, ya dijimos lo que queríamos y obviamente, pues de pronto estamos reiterando algunos escritos porque son 3, 4 los que hicimos. Entonces decíamos, ¿y cuál es el siguiente paso? O sea, sí, ¿en qué ayudamos nosotras cuando leemos nuestras historias? Y es como decían mis compañeras, en determinado momento las historias son similares, se parecen mucho y entonces se identifican y eso hace que yo debería escribir mi historia porque se parece a la tuya, porque es lo mismo, porque yo lo he vivido, ¿no? Eso invita un poco, pero lo siguiente efectivamente era, ahora, ¿cómo hacemos para seguir escribiendo? Y entonces sí pensamos en esta segunda fase, aunque tenemos que hacerlo mucho más grande, en esta segunda fase de taller. Entonces, lo que hicimos fue, varias de nosotras somos más o menos expertas en alguna área y unimos de pronto la poesía, que la compañera es poeta, la compañera que también trabaja en literatura, la otra compañera Marisela, que no está hoy, pero que pues, nos acompaña siempre, que ella también es literata. Yo que soy más de narrar, de cuento, de novela, pues entonces entre todas hicimos este conjunto para presentar a otras cómo trabajar poesía, cómo trabajar narración y cómo hacer ensayo de pronto, ¿no? Entonces ahí fuimos profundizando un poco y lanzamos, pues ahora vas, ¿no? Ahora eso que estás pensando, esto que estás sintiendo, trasládalo a poesía. Y después lo trabajamos entre todas y como decía ya Lupita, pues lo que hacíamos es leernos, escucharnos y decir por dónde o qué, o me gustó o te faltó, ¿no? Eso ayuda. Entonces, cuando hacemos comunidad en taller, podemos lograr esta parte. Y creo que podríamos ir hacia otros espacios también y compartir de esta manera, como en grande, leer a propósito nuestros textos, lo que hemos escrito, ¿no? Y así empezar a compartir. La otra vía
que veíamos hace un rato que recorrimos Disruptivas, nosotras dijimos, esto tiene todo que ver con nosotras, ¿no? Y pensamos en crear algo parecido a lo que ustedes hicieron, pero desde Chapingo. Y quizá después hacerlo itinerante, y si nos dan oportunidad, hasta venimos acá. Y bueno, un poco eso, ¿no? No sé si alguien más quiera. Sí, yo quería. Me parece también que es muy importante aprender y animarnos a escribir, no solo desde lo que conscientemente te parece que te hace ruido, te llama la atención, sino que en el taller justamente yo les proponía que pudiéramos atrevernos a escribir desde nuestros sueños, por ejemplo, ¿no? Les había pedido que escribieran cada día los sueños que tenían inmediatamente al despertar, porque parece que es el momento en donde todavía el ello te permite, ¿no? O los mecanismos que nos reprimen, vamos, te permite un poco a que saltes a esa vida interna que también te puede dar muchísimos elementos para escribir. Y sobre todo no solamente para escribir, sino para autoconocerte y explayarte. Si ustedes hacen ese ejercicio de escribir sus sueños cada día, como en alguna ocasión lo aprendí formándome como psicoterapeuta y como psicoanalista, cada día te das la posibilidad de entender no solamente lo que ves en lo consciente, sino también todas esas locuras, todos esos mecanismos que implican los sueños, como la condensación, en donde hay recuerdos, en donde hay esta atemporalidad en los sucesos, y que creo que si haces este ejercicio también te puede dar mucho para un cuento, mucho para tener esta posibilidad de imaginar, ahora tan difícil, pero tan necesaria, como dicen algunos amigos, ¿verdad? La importancia de imaginar y por ende de crear. Entonces, creo que también los sueños, y obviamente no porque uno no esté estudiando literatura, no tienes los elementos para escribir. Hay gente que no estudia literatura y es sumamente talentosa, pero lo importante es atreverse, y ciertamente todos y todas, que creo que eso también es algo muy importante de mencionar, si me lo permiten, vamos a necesitar de cuando, después de que tú lo hayas escrito, que alguien te ayude, ¿verdad?, a hacer un ajuste, que alguien haga esta revisión, y que a veces, aunque no te guste, porque le cambiaron algunas cositas o le ajustaron en los títulos, pues sí tenemos que poner nuestros textos en las manos de los expertos. Me parece que eso es también muy importante, ¿no? Claro que también tú, al leerlo, al darle lectura, colocas ya mucho de ti, pero digo, son textos que me parece que tienen que pasar después por una revisión de quienes son pues expertos en esto. Nada más, muchas gracias. Creo que también, ay, perdón, adelante. Creo que también es importante decir que para escribir, por ejemplo, dentro de terapia se utiliza mucho el que lleves un diario, ¿no? Y eso ya te acerca mucho también a la escritura. Si bien no desde el principio literario, al menos sí desde el principio empieza a escribir, porque es algo que te va a ayudar a darte cuenta de cosas, ¿no? Y creo que además es algo que se está perdiendo. Por eso esta invitación a escribir es súper importante, porque la gente piensa que ya solamente pues lo que hay en TikTok, lo que hay en YouTube, lo que hay en las redes es ya lo de hoy, ¿no? Y en realidad pues somos producto de nuestra historia. Por eso los libros son algo tan importante, los textos, ¿no? Aunque ahora sean digitales, aún así hay alguien que los escribe. Entonces es importante que nos atrevamos a perder el miedo. Yo, por ejemplo, los textos que tengo en el libro son textos que ya tenía escritos, o sea, que escribía para mí, que tomé talleres de redacción o de escritura y que los iba haciendo, pero ahí estaban, ¿no? Y también la otra parte de publicar también conlleva otra serie de características que son importantes y que creo que todos en algún momento deberíamos vivirlo, ¿no? O sea, así que quizás la invitación a escribir es: escribe desde tu cotidianidad, lo que te pasa, tus vivencias, algo que te pasó, escribe eso. Y como ya lo decía Gaby, luego dáselo a alguien a que te lea, ¿no? Creo que esa es la parte importante para empezar a escribir. Ya después, obviamente, uno puedes tomar un taller, puedes volverte un poco más experto, puedes hacer otras cosas, pero de inicio, perder el miedo y básicamente empezar a escribir
casi sobre lo que sea, ¿no? Casi. O sea, lo que te pasó en tu día a día, lo que te pasó, la ruptura que tuviste, lavar los trastes, que puede ser algo así como tan cotidiano, pero aún así hay algo que decir sobre ello, ¿no? Y ya luego eso te lleva al siguiente paso. Nada más. Gracias. Y bueno, ya por último, y agradezco mucho la pregunta, Jesús, porque en realidad es con lo que me despierto todos los días, es el pan de todos los días, porque precisamente una de las materias que imparto es taller de expresión oral y escrita. Entonces, imagínense cómo le haces para causarle emoción, para que los estudiantes, adolescentes, y después de que están hablando de las redes sociales, pues quieran escribir, quieran leer, quieran expresarse, porque en realidad con esta era líquida, pues es complicado, ¿no? Sin embargo, yo creo que a veces pensamos que es un reto cuando no es un reto. Me ha pasado, llevamos un módulo del temario que es discurso, ¿no? Entonces, semestre pasado, cuando a veces lo creemos como algo obligatorio, ¿no? Que los alumnos, ay, tengo que escribir esto y me da flojera y que mejor lo voy dejando porque es algo que puede ser académico, pero en realidad cuando es algo que te gusta, como bien lo mencionaron, ¿sí? Cuando es algo que te gusta, alguien que te gusta, ¿no? Porque no solamente uno escribe cuestiones científicas, académicas, y como decía la profesora Marta, pues yo solamente hacía investigación, pero creo que también conectamos con lo que está en nuestra cotidianidad, que es hobbies, bailes, canciones. Entonces, cuando les dices a los estudiantes, a ver, escriban, hagan un discurso de lo que realmente les gusta, es como cuando eliges tu tema de tesis. Si el tema de tesis no te gusta y no te casas con él, ¿no? Y después ya estás de que ya no lo quiero. Tiene que gustarte de verdad, o sea, tiene que ser pasión, ¿no? Pasión por hacer las cosas y pasión por la vida. Pues lo mismo con los estudiantes. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿De qué quieres escribir? Y en realidad tuve muy buenas respuestas. Aún con todo y la inteligencia artificial, tuve buenas respuestas de que los alumnos realmente sí les gusta escribir cuando realmente es algo que te agrada, que te apasiona, con lo que dices, aunque sea que hablen pues ahora lo que les gusta a los del K-pop, ¿no? Y porque son adolescentes, aunque sea el coreano, de que estoy enamorado, pero aunque escriba yo de él y escriba, no importa, pero es algo que te gusta y entonces así vas a comenzar a escribir. Bueno, nada más era como una aportación. Gracias. No sé si ya estamos. Sí. Pero como un comentario y una pregunta. Primero comentario, yo estudié en una secundaria de bachillerato industrial, entonces igual éramos un grupo grandísimo y éramos 2 chicas en cada grupo, o sea, muy pocas mujeres. Entonces como que escuchándola siento que es muy importante el contexto, porque muchas veces se pensaría, no, pues es que es súper normal que las mujeres escriban en el contexto universitario, pero realmente como que uno se la pasa en modo supervivencia en estos contextos, entonces crear estos espacios donde realmente puedas expresarte, pues siento que es muy valioso justo en ese contexto como lo puede ser Chapingo. Yo creo que es muy similar pues, en términos a lo que comentó de una escuela industrial. Entonces, valiosísimo, muchas gracias por la presentación, ha sido muy bonito. Y como pregunta, creo que también para quienes nos estén viendo puede servir, ¿cómo se puede adquirir el libro? ¿Cómo se puede acceder a él? Creo que estaría interesante saber. Bueno, esta edición que tuvimos, gracias al apoyo de la Dirección de Preparatoria Agrícola, que afortunadamente teníamos a la autora, y entonces ella nos apoyó y nos siguió apoyando. Entonces, tenemos una reimpresión ya de nuestro material que está pronto a salir y esperemos que pueda ser vendido ya en este mes, a finales de este mes, en publicaciones de la Universidad Autónoma Chapingo. Vamos a estar afortunadamente en la FIL Minería. Vamos a presentar el 25, ahí llevamos libros y tenemos un stand chiquito de Chapingo, pero ahí va a estar el stand y ahí tendremos algunos materiales. Lo más cercano sería ahí la FIL Minería,
pronto estaremos ahí para que puedan adquirirlo, si quieren. ¿O por qué? ¿Por correo? Pero esa sería la vía. Muchas gracias. Fantástico, pues creo que vamos entonces a empezar a cerrar. Ya saben que no se deben perder la fil para que puedan adquirir este libro. En realidad lo que quisiéramos es reiterar nuestro agradecimiento a cada una de ustedes por habernos acompañado, compartido esta experiencia que verdaderamente nos deja muy motivadas, muy inspiradas. Para mí siempre leer un libro es entablar una conversación y ha sido un placer conversar con ustedes físicamente y verdaderamente poder conocer un poquito más de lo que las llevó a escribir lo que escribieron. Tenemos de parte del museo unos agradecimientos por esta participación. Muchísimas gracias por estar con nosotras y bueno, pues muchísimas gracias por venir al museo, por venir al centro, por vernos desde sus hogares en el Facebook Live. No se olviden de buscar La Fuerza de mi Historia en la Filminería, que ya está por comenzar, porque va a ser un verdadero gozo leerlo. Y también no se olviden de visitar Disruptivas Mujeres en la Universidad, que estará en el Museo UNAM hoy hasta el 31 de mayo. Les esperamos, también les pedimos que continúen cerca del museo para que vengan al resto de nuestras actividades y les agradecemos muchísimo su presencia. Que tengan muy linda tarde. Gracias. Gracias.